Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Claudio. Andrés Cota. Es como que hay una premura en ese momento. A ver, cierra los ojos. Sí, señor. Estoy viendo, si haces trampa. Ustedes allá afuera, si no están manejando, cierren los ojos. Sí, por también. favor. Si están al volante, no cierren los ojos. Exacto. Ok. Piensa en un árbol. Un árbol como la forma que le quieras dar, ¿no? Uh-huh. Y ahora piensa que a ese árbol llega un ave. Y piensa que ese ave es un pájaro carpintero. Uh-huh. Y que se acerca y empieza a pegarle al tronco. Uh-huh. ¿Lo viste? ¿No lo viste? ¿Cómo fue para ti Sí, este lo vi. ejercicio? Sí, lo vi. Primero pensé en una jacaranda. Ok. Y luego cuando hablaste del carpintero, la jacaranda dejó de ser jacaranda y se convirtió en un pino. Ah, mira, cómo tenemos eso esa influencia del pino y del carpintero. Ajá. Y entonces ya vi al carpintero así con sus colorcitos oscuros y rojizos Uh-huh. pegándole al tronco. Incluso imaginé Uh-huh. el sonido que hace El- el golpeteo La al percusión. tronco. Ajá. Ok. Qué bueno que no fue el pájaro loco. Pensé que habías pensado en el pájaro loco en algún momento. Bueno, esto, ustedes allá afuera, Claudio, ¿Ya puedo abrir los ojos? es una prueba psicológica. El árbol es el amor. El pájaro, tu trabajo. No, no es cierto. No es una prueba psicológica. Pero sí es una prueba de cómo funcionan sus cerebros, porque pues hay diversidades, ¿no? Así como hay neurodivergencias y hay diversidad perceptiva y diversidad de estructuras de pensamiento. Te diría que tú, yo, mucha gente que esté escuchando, le será afín esta experiencia que tú describes de haber visto al pájaro, ¿no? Y cuando tú dices el pino, pues hay una especie casi que de película, ¿no? Es casi como una animación, no sé, es muy real, es una foto casi, ¿no? Uh-huh. O sea, o más real que lo real. Y el pájaro a lo mejor lo ves hasta en movimiento y llega y le pega. Y finalmente, pues es que nuestros cerebros procesan imagen, tanto, digamos, tenemos esta experiencia perceptiva con el estímulo presente, cuando estamos viendo, y también lo podemos emular, ¿no? Tú puedes pensar en imágenes, puedes imaginar, o sea, tienes un imaginario que construye imágenes. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y eso, pues, llevado a lo que quieras, a la memoria, a los sueños, ¿no? A diferentes procesos cognitivos. Y bueno, eso es la mayoría, pero no todos, ¿no? De tiempo atrás viene este término de afantasía, el cual ya habíamos tomado alguna vez en Masaje Cerebral. Ustedes son escuchas de los que mejor nos caen, esos que están aquí desde el principio, o que llegaron hace poco pero han escuchado todos los episodios, pues habrán detectado que por ahí, en alguna de las primeras temporadas, teníamos un episodio en que hablamos de la fantasía. Pero lo quiero traer de vuelta porque han surgido pues bastantes cambios en estos 2 años, 3 años que han pasado desde aquel episodio y que creo que vale la pena retomar y además complementar, porque ahora además de la fantasía, ¿no? Les podrá ir sonando ya el término a fantasía, pues se refiere a estas personas que no tienen fantasía mental, o sea, refiriéndose a la fantasía como imaginario, como generar imágenes mentales. Pues ahora ya se ha visto que hay otro lado del espectro, porque claramente es un espectro, ¿no? Va a haber gente que no tiene imágenes en absoluto, va a haber gente que a lo mejor tiene pocas imágenes o cierto tipo de imágenes, y luego va a haber gente del otro lado del espectro que tiene una especie de vorágine de imágenes, ¿no? Hiperfantasía, le llaman. Entonces, bueno, poco a poco, y para ir complementando cosas que en aquel primer episodio que hicimos no mencionamos, me parece, fíjate que estamos en algo relativamente nuevo. O sea, me sorprende que hace ya unos años lo tuviéramos detectado. Ajá. A lo mejor muchos quienes estén escuchando no lo tenían detectado, o quizás sí porque en los últimos años ha empezado a haber por fin más materiales de divulgación y de periodismo sobre la fantasía en español, ¿no? Pero digamos que el término se acuñó en el 2015, apenas en 2015, por Adam Seaman, que es un investigador británico. Y Adam Seaman trabaja pues como proceso de imagen en la mente
Y durante su trabajo él ya había, digamos que la idea de que hay gente afantásica, no sé si es afantásicos, sí, afantásicos. No sé, ¿afantasiosa? Fantasiosa. No, afantásicos, vamos a poner ese término en español. Viene de tiempo atrás, ¿no? Desde Galton, desde Sir Francis Galton, finales del siglo XIX, él ya notaba que había personas que parecían no ser afines al proceso de pensamiento en imágenes, que muchas otras lo eran. Pero bueno, no tenía un término y no se había estudiado en forma hasta a partir del 2015. Y el primer caso, por eso fue que sucedió de esta manera en que Adam Seaman empezó a notar esto, porque el primer caso, el primer paciente en el que se trabajó la condición, fue un paciente que lo operaron de una cuestión cardíaca y a partir de esa operación perdió las imágenes mentales. O sea, era alguien que toda su vida tuvo imágenes mentales y en un momento una situación así hizo que ya no las tuviera. O sea, está directamente ligado al corazón. O sea, claro, no se enamoran los afantásicos. No, realmente no, pero, o sea, fue una cuestión, digamos, paralela a la intervención quirúrgica, lo que generó algo en su cabeza, ¿no? Es algo en el cerebro, y perdió esta capacidad. Entonces, cuando tú la pierdes, o te quedas ciego, imagínate que si veías, te quedas ciego, pues notas que te quedaste ciego. O sea, a fin de cuentas, como hemos hablado aquí muchas veces, cada quien interpreta el mundo como lo interpreta desde que nace, y esa es su forma de existir en el mundo. O sea, mucha gente ni siquiera que tiene fantasía o que tiene sinestesia o que es daltónica, no se da cuenta de que es diferente a la mayoría hasta que hay un momento de descubrimiento, ¿no? Hasta que muchas de estas personas, por ejemplo, que ahora ha habido cada vez más reportes, han venido a raíz de, en inglés, de programas de la BBC, de entradas del New York Times de Carl Zimmer, que agarró el término muy pronto y empezó a hablar de él en el periódico. Y entonces empieza a haber gente que se reporta y dice, yo soy así. Nunca me lo había cuestionado, ¿no? Es lo que tú decías. Claro. Te voy a traer tu propio yo del pasado. Tú decías, claro, ¿cuándo te pones a hablar de cómo sientes tú el frío? Nunca te puedes hablar de eso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, siempre hay este proceso de descubrimiento porque claramente para la normalidad está basada en la experiencia subjetiva de cada uno. Esa es la línea de base, ¿no? Y llega un punto, a lo mejor en la escuela, a lo mejor un poco después, a lo mejor mucho más después en la vida, en que dices, ¿cómo? ¿Ustedes no ven las letras de colores? O sea, ¿en serio ustedes no ven las letras de colores? ¿No? Como que para alguien con la fantasía, de alguna manera, es tan inconcebible que nosotros veamos imágenes en el cerebro, como para ti es que ellas no lo hagan, ¿no? O sea, si siempre has funcionado así. Claro. De hecho, yo escuché ya varios testimonios y también leí varios testimonios y muchos en este proceso como que les parece hasta agobiante. La primera vez que descubren que ellos no ven imágenes y que hay gente que sí, pues es ¿cómo crees? A mí la neta, ruido cerebral, ¿no? A mí me genera justo... O sea, desde este lado me genera ansiedad pensar que no puedo ver en imágenes negro. En negro. O sea, o blanco, o gris, o estática. Lo describen como negro. Fíjate que hace poco estuve revisando y por eso me surgió la idea de hay que volver a hacer un episodio y retomar eso. Por dos razones. La primera es que porque a partir de que hicimos el episodio de masaje cerebral dedicado a la fantasía, ¿cuándo fue? A ver, ¿tú te puedes acordar? 1990. Te iba a hacer una pregunta, te la iba a dejar pregunta, pero no. 2020. Febrero de 2022. Pero bueno, sí, febrero. No me dejes salió al aire. 22. Bueno, cuando hicimos ese episodio y salió al aire, fíjate que hubo un par de personas que se reportaron, ¿eh? O sea, que no lo habían escuchado, al menos no en español. Entonces, claramente este tipo de programas, como lo que estamos haciendo ahorita, a lo mejor trae a cuenta que haya nuevas personas que se reporten. Entonces, si a ustedes les hace ecos lo que vamos a estar platicando hoy, lo que ya estamos platicando, pues les doy dos recomendaciones. Una es que nos manden un correo, porque yo ya tengo un montón de bibliografía que les puedo pasar. Y dos, es que pueden visitar un portal, que es el portal de la comunidad de personas con la condición, se llama Afantasia Network, y es www.afantasia.com. Busquen ahí y van a encontrar un montón de personas con la misma experiencia que ustedes. Si ustedes no ven imágenes, siempre está padre ponerte en contacto con otras personas, ¿no? Y nada más para recuperar, he estado leyendo este libro que se llama Afantasia, igual con PH, porque en inglés es Afantasia, ¿no? De Alan Kendall, que reúne muchos testimonios. Él descubrió, fíjate, en 2016, o sea, hace poco relativamente,
es un señor, ¿no? Un señor de 60 años, descubrió que, la primera vez que leyó algo de esto, dijo, yo soy así. Y luego se dio cuenta, yo no solo no veo imágenes, yo no escucho voz interior, o sea, como que la gente tiene voz interior. Y ya llevándolo más allá, se fue dando cuenta que él no tiene ninguna percepción mental, ninguna. ¡Cámara! O sea, si está el estímulo, lo vive, pero si los quitas... Desaparecen. ¿Y tú qué piensas eso? Que es como un vacío, pero no es un vacío. Ajá. Él pues, piensa en conceptos, piensa en sensaciones, ¿no? Es otro tipo de pensamiento. Y entonces él, pues, da la casualidad que es buen autor, y entonces se dio a la tarea de escribir el libro y reunir los testimonios de un montón de gente con afantasia. Que está padrísimo, porque como es una experiencia subjetiva y es un espectro, no todo mundo vive las cosas de la misma manera. Ajá. Y entonces, ahora que volvamos, vamos a seguirnos zambullendo en la afantasía y vamos a platicar en un rato con alguien que tiene afantasía. Entonces, no le cambien. Tu pregunta cortita y al pie es, ¿qué incidencia tiene en la población? ¿Cuánta gente creerías que tiene afantasía? Ok, venga, vamos y regresamos. Están aquí en el Masaje Cerebral. Estás escuchando Masaje Cerebral. Pues estamos aquí hablando de afantasía, segundo programa dedicado del Masaje Cerebral a la fantasía, pero con varios años de distancia, porque las cosas han cambiado mucho en este campo de investigación. Claudio nos iba a ofrecer qué pensaba de la incidencia en población, qué tan común es, ¿no? A mí... Vamos a ver si dices lo mismo que hace un par de años. La verdad ni me acuerdo, pero estaba pensando en que si esa primera vez que hicimos un episodio salieron un par de testimonios o de personas que se acercaron a decir, oh, ¿tengo esto? Uh-huh. O sea, 2. Ajá, yo diría que ese es el total de nuestros escuchas. Ajá. No, diría que es un 3%. Mira qué bien, mira qué bien. Pues no. ¿No? Menos. O sea, ajá, lo que pasa es que, claro, y todo esto va a ir cambiando, porque conforme más se hable y más se abra y en otras culturas y se siga explorando y
y demás, pero bueno, ahorita se estima que el 1% aproximadamente, una de cada 100 personas, tiene afantasia total, ¿no? O sea, no tiene imágenes. Ahorita hablando solo de imágenes, ¿eh? Luego hay una estimación que entre el 2% y el 6% puede ser que tenga un imaginario mental vago o tenue, ¿no? Poquitas, porque claramente es un espectro. Lo que pasa es que, claro, luego ya se va complejizando porque hay gente que no tiene sonidos, ¿no? Y al ratito vamos a hablar de eso. Pero ahorita quedándonos con las imágenes, ¿no? Es importante decir, creo, a partir de que he escuchado todos estos testimonios, que hay que subrayar que no es una enfermedad, ni una condición. O sea, se le dice condición neurológica, a falta de otro término, pero mucho de la gente con afantasia dice, oye, yo la verdad lo veo como una variación de experiencia, o sea, a mí no me causan ningún tipo de, no sufro de afantasia, ¿no? O sea, a lo mejor si te quedas afantásico, o sea, por ejemplo, si te quedas ciego, dices, sufres de ceguera. Si naces ciego, no sufres de ceguera porque así ha sido tu vida siempre, ¿no? Ese capacitismo. Sí, o sea, la cosa es la sensación de perder algo. Sí, si nunca lo tuviste. Eso, pues, ahí puede haber justo una... Y también un problema de hacen pérdida. hincapié en algo que me parece muy remarcable para quienes se dediquen a hacer divulgación de la ciencia o comunicación de la ciencia, que es que si solo tú reportas los aspectos, digamos, negativos, ¿no? Entre comillas, y generalizas dificultades de una condición como esta, ¿no? De una variación de experiencia como esta, lo que generas es una influencia en posibles nuevas personas que lo descubrieron. O sea, a lo mejor tú descubres que eres afantásico ahorita, mientras escuchas esto, y luego te vas al internet, te pones a buscar y te empiezas a encontrar un montón de cosas de periodismo, de periódicos, en que hablan de esto como una enfermedad. Entonces tú mismo empiezas a influir tu propia experiencia, ¿me entiendes? O sea, eso es importante, que no hay que tener cuidado con eso. Entonces, bueno, para conocer de primera fuente las variaciones de experiencia de una persona con afantasía, pues vamos a tener ahorita una llamada con Andrés Fonseca, que pues nos va a contar cómo es para él esta experiencia. ¿Te parece bien? Me late. Hola Andrés, ¿cómo estás? Aquí Claudio del Masaje Cerebral, mucho gusto. Mucho gusto, muchas gracias por el masaje. Andrés Fonseca, yo la verdad es que nunca había, si bien yo lo conozco a usted hace muchísimos años, nunca habíamos tenido una conversación respecto a a fantasía hasta hace un par de años, ¿verdad? Sí, hasta hace muy poco. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero que todo, porque no teníamos idea de que existiera. Era un hecho que estaba pero no sabía. Yo lo descubrí hace muy poco. Hace muy poco tiempo lo descubrió, ni siquiera lo descubrí yo. Una hija mía que trabaja con muchachos descubrió esto y les hizo un ejercicio en el cual les decía, cierren los ojos, piensen en una estrella azul. Y entonces estos niños se pensaban en estrellas y luego les preguntaban ¿qué vieron? Les mostraba dibujos de una estrella azul, una cosa para un garabato inmundo o nada. Yo soy de los que no ven nada. Quiere decir, no fijo imágenes en el cerebro. Puedo racionalizar, hacer racional una estrella azul, pero no la veo. Y ahí fue la primera vez que hablamos de eso. Y entonces mi mujer dijo, mire qué chistoso, Margarita Caso dijo, qué chistoso es esto. Y averiguó más y vio que las personas que tenían eso no fijaban, fijaban imágenes en la memoria. En esa medida no tenían muy buena memoria. Yo no me acuerdo de nada, ya siempre sufría, decía, oiga, ¿de qué sirve que vivamos juntos? Oye, ¿te acuerdas lo que comimos? No sé dónde, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿No? Entonces digo, se vuelve una cosa difícil, pero una cosa que sí quería decir importante ahora, que la vez pasada que hablamos con Andino, fue, para mí esa es mi vida ha sido siempre así, eso es lo normal. Claro. La normalidad para uno es la normalidad. Sí. Y hay ciertas cosas que uno tiene que son diferentes a los otros, pero uno no sabe la vida de los otros. Entonces, para mí así era la vida. Por supuesto. ¿No? O sea, pero usted ya era consciente de que no tenía estas imágenes mentales antes de preguntárselo explícitamente, digamos. Digamos, yo hice mi doctorado, hace poco lo terminé, en el doctorado escribí una tesis, en la tesis escribí unos textos sobre eso. Parte de los textos decían que yo no sabía si mi memoria era mía o qué era. Mi mamá era fotógrafa. Yo trabajaba mi trabajo tenía que ver con el tiempo y el quehacer artístico. Entonces, mi mamá hacía imágenes. Ella tomaba fotos, todos los días tomaba fotos de lo que estaba pasando, quién estaba, quién vino, que no sé qué, y lo subía en unos libros llenos de papelitos negros, ¿cómo se llama? De cartulina negra, y ahí pegaba las fotos. Eran álbumes
Y hay muchos álbumes de toda la vida. Entonces yo cuando me acuerdo de mi hermanita chiquita, me acuerdo en blanco y negro y una foto de mi mamá. O sea, la memoria mía no era mi memoria, sino la memoria que me había implantado una serie de visiones que sí se mantenían porque existían. Es decir, yo miraba las fotos de mi mamá y repetía una foto que se me quedaba acordada. Y no es que la pueda ver, es que la puedo imaginar. Sí. Imaginar intelectualmente, no física, no visualmente. Como conceptualmente. Conceptualmente puedo ver la silla, sé que es una silla peludita, hay un hueco en el centro porque era como un silloncito con patas de metal que había hecho mi papá, y mi casa estaba siempre llena de imágenes, o sea, la imagen era muy presente en todo lo que hacía, mi papá pintaba, era lo que sea, y entonces esas cosas estaban, pero yo empecé a notar, antes de saber que existía la fantasía, que yo no tenía una fijación de la memoria, que la memoria era una cosa que iba y venía, que utilizaba también en mi cotidianidad, que es decir, yo pintaba unos cuadros en 1995, los miraba en el 2002 y ni me acuerdo cómo los había hecho, sabía que eran míos, sí tenía relación con que eran míos, pero no sabía, entonces todo era nuevo, siempre todo es nuevo y divertido. Ah, mira. ¿No? Qué maravilla. Eso está padre, eso es bonito. Sí. Porque estaba yo pensando que, claro, a lo mejor tiene produce alguna que otra dificultad, ¿no? Esta idea de dónde dejé las llaves y que sea difícil encontrar esas llaves porque no hay una emulación de la memoria episódica de las últimas 2 horas. Pero por otro lado, pues evidentemente otorga ciertas ventajas, ¿no? Sí, o ciertos fíjese, beneficios. En mi caso, en el caso que yo convivo conmigo mismo, suena chistoso, pero así es. Esa convivencia conmigo no es tan cercana. O sea, sí, cuando dejo una cosa, a veces no sé, pero uno es consciente de su cotidianidad, ¿no? Ajá. A veces sí desaparecen las cosas, cada vez, entre más crece uno, más desaparecen las cosas, ¿no? Pero entonces, el hecho es más a distancia, ¿no? Ya, o sea, muchas veces puedo ver una película 5 veces y nunca la he visto. Es divertido también, es muy, muy divertido. No la he visto, ya se me fue completamente. Tiene que ser algún hecho muy intenso como para que me acuerde. Ya, ok. Y la memoria, vuelvo, insisto, yo tenía un amigo al que puede, si va a Colombia, creo que van a ir a Colombia, no sé qué, Juan David Giraldo es una persona que se sienta frente a cualquier cosa, la mira y luego se pone frente a un papel y la dibuja exactamente igual, porque ya la fotografió y la coloca sobre el papel y copia lo que está mirando. ¿Sí me explico? Sí. Simplemente están calcando lo que vieron. Perfecto, sí. Perfecto, impresionantemente perfecto. No, bueno, eso para mí es como chino antiguo, yo no puedo, no soy capaz de calcar nada, no existe, ¿no? Sí. Pero usted tiene una facilidad de lenguaje, ¿no? Como que de palabras. Tengo una facilidad de lenguaje sonido. Y además tengo una libertad formal muy divertida, muy interesante, porque nada me atranca. O sea, si voy a dibujar a un caballo, pues a ver qué hago, porque lo miro y yo medio aprendí a copiar cosas y la copia también es difícil, es lo que estaba pensando. O sea, yo veo una persona que está a 1 metro y otra persona que está a 3 metros, la persona completa es del tamaño de la cabeza del que está a 1 metro, sí. ¿No? Porque ahí está atrás, está lejos. Sí. Pero entonces pasa estas cuestiones que le pasa a las personas que quieren pintar un escorzo, ¿no? Una mano que está al frente, pero pintan los deditos y todo, no caben, nada más se ven las puntas de los dedos. Entonces, esa clase de cosas me sirven como códigos de creación, como código, dice, código 20, ¿sí? Como código 21, para, sí. ¿No? El 22 es otro, pero el 21 es interesante porque sirve para siempre ser novedoso lo que estoy haciendo. Como no me acuerdo ni cómo lo hice, qué colores usé, cómo fui capaz de hacer esto, lo hice yo. Esos son los pensamientos. Entonces es divertido, siempre todo es un juego que puede ser difícil para el otro con quien convive, como mi esposa, ¿no? Sí, claro. Pero para mí... vuelvo, insisto, esa es mi realidad y la realidad de cada uno de nosotros es su realidad, no hay de otra, ¿no? Y última pregunta, ¿diría que usted sueña con imágenes o no? No, hombre, vividísima, sí. El sueño completamente sí. Wow, totalmente vivo, exacto, presencial, olfativo, todo. Eso es muy Los interesante. Sueños sí son, cuando es un espacio inconsciente de alguna forma, es totalmente vivencial, exageradamente vivencial, chistosamente, ¿no? Pero yo no sé si a todo el mundo le pasa, pues yo me despierto, en el momento en que me despierto no me acuerdo de nada. Ay, qué interesante estaba, ¿qué? Ya no sé ni qué era. Había un personaje que se llamaba, y sí me puedo tal vez acordar el nombre del personaje, pero no soy capaz de retomar lo interesante que era aquello, lo que estaba pasando.
no, totalmente. Yo no sé si tiene que ver con eso o tiene que ver con una actividad normal. Hay gente que sí se acuerda de esos sueños. Yo no lo puedo escribir porque no me acuerdo. Ya. ¿No? Sí. Wow. Oye, Entonces, pues sí. no, qué maravilla. Muchísimas gracias por venir a platicarnos esto, porque sí cambia por completo pues la percepción que tenemos aquellos que no tenemos a fantasía, ¿no? O sea, Exactamente. como que sí es otro mundo completamente distinto, pero es muy hermoso ver cómo va hacia otro lado, ¿no? ¿Sabes cómo nos llaman? Los típicos visuales. Los típicos visuales. Los típicos visuales. Sí, pero fíjese, voy a decir una cosa. En alguna parte hoy, no sé si fue hasta Andino, que me lo dijo alguien, contaba que había una sensación interesante de la gente de querer, si de repente yo amaneciera como Kafka, ¿no? En una cucaracha, pues yo no sabría que soy una cucaracha. Uno no puede, estando metido en el espacio y como ve y como siente y como reacciona. Una hormiga no ve. Una hormiga tiene unas antenitas que hacen así, pero no hay una visión real. Es impresionante. O sea, es dificilísimo ponerse en el espacio del otro, cómo siente el otro, cómo vive el otro las cosas. Yo las vivo como yo aprendí a vivirla, desde chiquito era así. Sí. Entonces, me parece eso es lo normal. Mi normalidad es esa, así es, ¿no? Por supuesto. Claro. Bueno. Pues Andrés Fonseca, muchísimas gracias. Te agradecemos que hayas venido a platicar con nosotros aquí al Masaje Cerebral. Un placer. El masaje me sentó muy bien. Ya me estoy medio durmiendo, ¿no? Pero fue un gusto. Vale, pues eso, bueno, hasta la pues próxima. gracias, nos vemos. Adiós. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Ya estamos de vuelta aquí en el Masaje Cerebral. Esta vez la Chispace me fui sin pregunta. Ándale, por la llamada. No te dije nada, ya no te dije nada porque ya sabía. No le dije a Andrés Fonseca que te preguntara. Exacto. Tendría que haber hecho de palero ahí. No, porque ve burro y se le antoja viaje. Pero bueno, hemos estado hablando sobre a fantasía, platicamos con Andrés Fonseca y hay otros terrenos de la conversación a la que podemos ir con respecto a esto. Es Cuéntanos. correcto, porque otra cosa que ha pasado desde que grabamos aquel primer episodio es que se ha empezado a mayor cantidad de reportes, pues se ha visto que hay mayor cantidad de experiencias y entonces empezó a detectar que había gente unos cuantos, ¿no? Que no tenían olfato a nivel mental o que no tenían sensación de tacto a nivel mental, o sea, que no la pueden emular, ¿no?
Pero esos son casos un poquito más contados o la gente que no tiene ninguna experiencia sensorial mental, pues son más contados. Pero los que no son tan contados es la anauralia. Ese es un nuevo término. Anauralia se le puso en el 2021 a aquellas personas que no pueden imaginar sonidos, o sea, que no tienen construcción de imaginería de sonidos, que no tienen oído interior, porque uno tiene una especie de oído interior. Ya. No son los que puedas emular diálogos, no son los que puedas, pues, conversar contigo mismo en tu cabeza, ¿no? O estar leyendo e imponer una especie de tono de voz a los personajes. Sí, o imaginarte el sonido de un helicóptero. Tal cual. O de- Ese es el oído interior, o sea, ¿no? Ajá. O sea, tú puedes, o música, puedes ahorita pensar en, te gusta pan panamericano, ¿no? Entonces te acuerdas del pan panamericano, ¿no? Mira, la favorita. En fin, entonces se empezó a ver que pues así como hay gente que no tiene imágenes o imaginaría, ¿no? De imagen, pues hay los que no tienen esta voz interior, los que ¡Qué no tienen loco! discurso interior. Y que ellos mismos te dirían, qué loco, tú que estás como loco. O sea, Ajá. ¿cómo que estás leyendo y escuchas voces? Eso es como delirante, ¿no? Es Ajá. que nuestro cerebro es delirante, realmente. O sea, híjole, es que está... Sí me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo imaginarme que no me hablo a mí mismo. ¿Tú te hablas a ti mismo? Todo el tiempo. ¿Te hablas O sea, en voz alta o te hablas en me hablo, silencio? me regaño a ¿Te mí regañas? mismo. ¡Andrés Cotaidia! En voz ¿Así te dices? altísima. Te pones un yo chanclazo tengo en la cabeza. incluso a veces experiencias y a veces por eso me pregunto si no estaré yo en el otro lado del espectro. O sea, yo a veces estoy teniendo una conversación de lo que va a suceder mañana, hace cuenta, de la conferencia y las preguntas que van a poder hacer o no. Ujú. Y estoy ya en un nivel en que no me doy cuenta, pero ya la estoy hasta representando, ¿no? De pronto me ve mi hija y me dice, ¿qué te pasa, papá? ¿Qué haces? Y me doy cuenta que estoy hablando en silencio, ¿no? O sea, sin emitir sonidos, pero estoy así ya como en otro lado. Fíjate que me identifico mucho con tu hija porque yo recuerdo mucho a mi jefe Ajá. cuando nos iba llevando a la escuela en el coche o cuando íbamos caminando a algún lado y que él venía en silencio. Por lo general venía hablando consigo mismo y hacía Sí, ademanes. tal Hacía cual. ademanes y yo Tal decía como, ¿de cual. qué? ¿Con quién hablas? güey? Tal cual. Tal cual. Pues bueno, lo contrario a eso es la neuralia, que es no tenerlo. Y fíjate, ese término se acuñó apenas en el 2021, o sea que es muy reciente, ¿no? Por Rich Hingward de Nueva Zelanda y Anthony Lambert de Inglaterra. Fíjate cómo es que en Inglaterra, y bueno, Nueva Zelanda es parte del Commonwealth, siempre han sido estos países en tiempos recientes que empiezan a estudiar este tipo de cosas que tienen que ver con reportes subjetivos. Por ejemplo, la sinestesia también se empezó a estudiar ahí. Bueno, esto que tiene que ver con experiencia personal, que durante mucho tiempo la psiquiatría o la neurología no tomaba en cuenta, ¿no? Decía que esos reportes no eran confiables. Por suerte aquí sí les dieron oídos, ¿no? Y entonces se ha empezado a estudiar, o sea, se ha empezado a hacer pruebas, ¿no? Para qué tanto es tantito, y así se empieza a entender también la percepción sensorial. No, es complicadísima la neurología de las percepciones. Ujú. Es otro locura. boleto. Y el ojo de la mente, o sea, cuando yo digo ojo de la mente, pues también el ojo de la mente es donde escuchas, es como un oído de la mente. Yo estaba ¿no? pensando en Sauron. Sí, claro. Sí. Y bueno, de forma, imagínate, similar a como ocurre con el caso de estas imágenes en la fantasía, quienes presentan anauralia, pues no tienen toda la dimensión sonora en su mente, ¿no? O sea, no tienen, lo que te decía, ni voz ni oído interior, no se pueden imaginar el ladrido de un perro, no necesariamente se acuerdan del tono de voz de la tía Marta, ¿no? O sea, te imaginarás que lo de la canción, pero bueno, tiene cosas también positivas, no tienen gusanos sonoros. O sea, Ajá. las Sí. cancioncitas No se de la quedan con temporada pan panamericano. electoral mexicana Ajá, sí. no se les quedan en la cabeza. Eso ¿no? sí es una suerte. Y bueno, en fin, y estos recuerdos, o sea, obviamente su memoria funciona de otra manera. Los recuerdos no están estructurados en sonidos. Los sueños pueden o no tener sonido. Eso es lo que está bien interesante también cámara. con respecto a la fantasía y con respecto a la neuralia, que es que los sueños vienen de otro proceso. O sea, vienen de otro proceso cognitivo. Entonces, hay veces que reporta la gente que dice que no tiene sonidos ni en los sueños, ¿no? O no tiene imágenes ni en los sueños. Pero hay gente con, digamos, a fantasía de imagen que sí tiene imágenes cuando sueña. O sea, cuando sueña y sabe que se va a quedar dormida porque hay un momento en que se le aparece una imagen todavía medio consciente. Ajá. Y se queda dormido y se levanta al día siguiente y dice... O sea, hay algo curioso ahí, fíjate, cómo son las O sea, como rutas que hay neuronales. ajá, ¿no?
otro tipo de conexión. Yo lo que te quería preguntar, a ver si lo sabes, es si no tienen estos diálogos internos, ¿en algún momento hablan con sí mismos? O sea, ¿lo hacen en voz alta para así hacerlo? O sea, porque yo hablo también en voz alta, pero no necesariamente, porque vivo solo. No solo. Y además sí reportan, por ejemplo, la gente con anauralia, por ejemplo, no lee tanta ficción, no les gusta leer ficción, a veces no entienden lo que están leyendo. Porque no tienen o sea, si son diálogos, no. Pero la no ficción, o sea, cosas más como de información, sin problemas. Pero claramente te da una experiencia diferente, ¿no? Fíjate que la voz interior, pues eso, tiene un discurso, hay diferencias, hay discurso y hay diálogo, ¿no? O sea, puedes tú tener una voz o puedes tener un montón. Hay una coralidad, ¿no? Digamos, esa diferencia de cantas voces. Hay condensación, o sea, solo escuchas frases, o es un discurso completo. Y bueno, y es intencional, ¿no? O sea, si tú ya no, estos diálogos mentales pierden la intencionalidad, pues entonces vas a hacer la esquizofrenia, ¿no? O sea, que eso es escuchar voces y no saber que tú las estás creando. Entonces, claramente que todo esto está ahí en unas esferas de acción. Si ustedes, como decíamos, les parece que esto es un poco su experiencia, también pueden les recomendaríamos a una página web que es de la Anauralia Lab, y es www.anauralia.com, y ahí pues hay pruebas, orientación. Este es más nuevo, ¿no? Apenas pues, yo tengo otra duda. Sí. A ver, si alguien tiene anauralia, ¿puede tener esquizofrenia? Eso es muy buena pregunta y está en terreno especulativo. Hay quienes dicen que no estás necesariamente blindado, o sea, porque... Pero sería diferente, o sea, ¿no? Si tú tienes hiperfantasía o hiperauralia, pues de alguna manera es más proclive que llegues al nivel de la alucinación, ¿no? Del delirio. Pero no tenerlo no necesariamente garantiza blindaje, porque a lo mejor tienes alucinaciones de otro tipo. A lo mejor hay alucinaciones conceptuales. Hay alucinaciones. Lo que dice mucha... La gente, digamos, con la fantasía dice que pues, que claro que tienen imaginación. O sea, se ponen a ensoñar, solo que sus ensoñaciones no son necesariamente autoafirmativas de... como somos la mayoría de personas, de hice esto otro, y también hay como, y te reclamas, ¿no? ¿Por qué no le dijiste esto? ¿Por qué no? O sea, como que cuando te pones así, se te va un poco, te desconcentras, te pones a fantasear, la cabeza se va inmediatamente a una cosa autoinformativa de memorias, sucesos, y estas personas no lo tienen. Su mente se va a otro lado, se va a pensar en conceptos, tienen un pensamiento más matemático, por ejemplo. Hay claramente una tendencia, si sí tienes afantasia o anauralia, hacia cierto tipo de profesiones, un pensamiento más abstracto, ¿no? Pero bueno, yo no quisiera dejarte ahora sin la pregunta, porque ya tuviste una sin pregunta, y te voy a dejar una pregunta muy cortita. Vas. ¿Qué dirían allá afuera que es propagnosia y pareidolia, perdóname. Perdóname, ya te habías confundido. Ya dijiste 4 palabras distintas, no voy a responder, me rehúso. Propagnosia y pareidolia. Ok, venga. Necesito toda su ayuda, por favor. Hashtag masaje cerebral. Y estamos de vuelta. Beautiful things, beautiful people. This is what it's all about. If you think the world looks good, guess what? It does. The Arctic tern travels an average of 71,000 kilometers a year. And though fish are not animals, they do have feeling.
So think about that the next time you take a shit in the sea. I have no obligation to say I love you if you say you love me. It's not my fault you love me. It's not anybody's fault that love is the only thought and pain is the only feeling. If you ask me, that doesn't sound like such a bad situation. Existence is innocent. Please don't try to think otherwise. So charge it to the game and blame it on the DJ that fell asleep at the decks. At this point, I feel like I'm almost 100% pure angel. My history starts right now, and I'm sorry for being late again. I just didn't know I had to be on time every single time. I really did love you, and I'm sorry that we couldn't make it work. I wish you all the best in your life, and I'm sorry for always trying to see the funny side. It just made everything in my life easier. People need to stop trying to be cool, and they need to start trying to be hot. Because remember, the enemy is yourself posed as a question. I don't know much about anything really, but I do know how life makes me feel. It makes me feel both dead and alive, just not at the same time. But you know what the weirdest part is? Of all the onions in the world, I like spring onions the best. They give me hope. Everything I said was true, apart from that last part. And although the head hurts, the heart knows the truth. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Qué bueno que no le cambiaron. Estamos entrando aquí al ocaso de este masaje cerebral sobre afantasía, anauralia y ahorita también hiperfantasía. Y nada más, Claudio nos iba a decir brevemente, rápidamente, ¿qué es propagnosia? ¿Propagnosia? A ver, es que estoy tratando de dividirlo en pedacitos, pero no. La agnosia, ¿no? O sea, no sé si se divide así, pero agnosia era como cuando no reconoces cosas, ¿no? O sea, como que no sé qué es esto, ¿no? Sí, no sé qué es esto, y es un teléfono, muy bien, ¿sí? muy bien. Pero la propagnosia, pues no sé si es como su exacerbación o lo contrario. Bueno, pues ibas bien. Tendrías que haber nada más pensado que rostro. ¿Propa es rostro? Sí. Sí, yo sí le digo a la cara. Así, siempre le digo. Dificulta. Qué bonita de su propa. No, pero una propa, un flyer, dices la propa. La propaganda. propaganda. Bueno, pues sí, propagnosia es dificultad para reconocer rostros o ceguera facial. Y lo traigo a colación porque mucha gente, hasta el 50%, si bien la fantasía pues es subjetiva y hay diferentes personas que experimentan la fantasía de diferente manera, muchas de ellas, por lo menos la mitad, reportan tener dificultades justo para reconocer rostros, porque no tienen una memoria visual. Yo tengo mala memoria con los nombres de la gente. Voy a empezar a decir que tengo propagnosia nada más para blindarme. No, o empezar a platicar, quizás otra diversidad de la experiencia, ¿no? Los nombres de la gente. Los nombres de la gente, quién sabe, pues, híjole. Perdón a la gente que luego se me olvidan sus nombres. Y nada más para complementar aquí, ¿qué dirías que es la pareidolia? Ese sí no tengo ni la menor idea. Nada más, eso es lo opuesto, fíjense, que eso, pues muchas personas, si tienen hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, lo habrán visto.
es esto de ver rostros por todos lados. O sea, ver un rostro en un árbol, en la cafetera. En el tirol del techo. En los coches. Ajá. Sí. O sea, eso es como una especie de... Y lo tenemos ahí como una cuestión automática, ¿no? De ver rostros, Entonces, bueno, esos dos... Pero fíjate que me acordé ahorita que mucha gente que tiene afantasía, pues lo que dice es que, bueno, a lo mejor tienen propagnosia y tienen dificultad para ver rostros, y a lo mejor tienen una memoria episódica, una memoria autorreferencial menos fina, pero a la vez fíjate que viven mucho más en el presente. O sea, eso que tanto trabajo nos cueste, que todo el tiempo sabemos que es a lo mejor la clave para una vida más alegre, Ajá. ¿no? Como el estar aquí ahora, no estar ahí perdido en una verborrea mental. La gente con la fantasía, pues es un poco más así. Entonces, nada más para mencionar es que hay el lado opuesto del espectro, y esto es también más nuevo. Entonces, esto algún día haremos un segundo episodio de hiperfantasía, porque apenas se está estudiando. También Seaman, el mismo que acuñó el término fantasía, al estar haciendo todas estas pruebas, al estar haciendo estos cuestionarios, pues fue determinado que más o menos 0.7 o 1% de la población tiene fantasía, pero que hay muchas más personas que están en el lado extremo, en el otro opuesto del espectro. Hasta 3% de las personas parecen tener una especie de imaginaría mental exacerbada. O sea, esto es como una especie muy, muy nítido, muy vívido, al grado que a veces inventas recuerdos. O sea, a veces tienes como estas secuencias de imágenes, cosas como historias en imagen que no sabes si sucedieron o no, porque es, digamos, tu imaginería mental es tan refinada que pues se echa a andar, ¿no? Y pues te imaginarás que esto pues puede tener algunas problemáticas, pero por otro lado podría estar muy ligado a la memoria fotográfica, por ejemplo. Ahora, también es cierto que todos tenemos recuerdos, bueno, no sé si todos, pero gran parte de la población tenemos recuerdos como implantados y que recreamos con las narrativas y las historias de personas mayores que nosotros. Completamente. ¿No? Que nosotros o de una no foto que viste en el álbum familiar, ¿no? Exacto, y nosotros creamos ese recuerdo con base en ello, pero no es que nos lo estemos imaginando de cero. Totalmente, totalmente. Y claramente que pues hay todo en medio, y pues si hay hiperauralia, imagínate, si anauralia se acuñó en el 2021, pues hiperauralia no está nada estudiado, pero se antoja decir que sí. Y no solo se antoja decir que sí, parecería como que mucha gente que se dedica, por ejemplo, a la composición musical, puede emular en su cabeza ya no un instrumento, varios, y coordinados, ir cambiando cosas, ¿no? Y desde Oliver Sacks en Musicofilia tiene esta historia de un paciente que pues es nada más muy anecdótico, pero que llegó a poner un disco a su casa, ¿no? Y era un compositor, y se pone a escucharlo, ¿no? La obertura de lo que se quieran imaginar, ¿no? Así, Mahler, y de pronto se dio cuenta que estaba desconectado el tocadiscos, ¿no? Que llevaba 15 minutos escuchando algo en su cabeza que para él era real. Entonces, probablemente eso es la hiperauralia, de alguna manera. Definitivamente hay maneras de entrenar un poco o no, pero también tú te puedes preguntar qué es primero, el gallo o la gallina. O sea, el gallo, la gallina, el huevo o la gallina. O sea, la gente que tiene ya una predisposición hacia este tipo de gran imaginaría sonora termina yéndose hacia carreras como de composición musical. Puede ser. O sea, puede ser que eso... Lo que se ha encontrado, seguro, es que, por ejemplo, la gente con afantasia es más común encontrarlas en cuestiones laborales, como te decía, que tienen que ver con matemáticas, que tienen que ver con física, que tienen que ver con cuestiones abstractas. Por ejemplo, uno de los, digamos, que se le llama, pues, no le puedo decir padre del genoma humano, pero uno de los primeros precursores de esta idea de estudiar el genoma humano, es afantasioso, o sea, es afantásico, y él dice que a él le funciona, que de hecho es un don, porque le permite pues, tener un pensamiento en otro lado, cómo pensar en genes, en cómo se... Pero bueno... Oye, yo antes de que vayamos quería cruzar un cable por episodios previos que hemos tenido acá hablando sobre como redes neuronales alternativas con uso de psicodélicos y demás, ¿no? Entonces, ¿hay estudios de eso?
se han hecho estudios como de ver si eso teje otra red que dé a lo mejor a una fantásico otra cosa. Se está estudiando, definitivamente. El cerebro siempre compensa, ¿no? Entonces, pues si de un lado no tiene mucha actividad, de otro, ¿no? Pero pues es que bastante nuevo este campo de estudio. Claro. Y yo creo que en español, que yo sepa, nadie lo está haciendo. Ojalá me equivoque y ustedes me desmientan. Si saben de algún proyecto en marcha, si saben que en el Instituto de Neurología o en Psiquiatría o en cualquiera de estos hay protocolos en marcha, por favor, contáctenos y nos encantaría invitar a la gente que lo esté estudiando. Pero mientras tanto, para complementar con las experiencias de ustedes, los escuchas, pues tenemos aquí las palabras de la experiencia de Leonardo Socchi, quien es compositor musical y quien tiene pues una imaginaria sonora exacerbada. Si es hiperfantasioso musical o si es hiperauralio o no sé cómo se le dice, hiperaurálico o no, pues habrá que ver algún día con pruebas. Pero mientras son peras son manzanas, es alguien que todo el tiempo está trabajando con estos sonidos mentales, ¿no? Bueno, para mí desde niño el mundo imaginario fue mucho más auditivo que visual. Siempre siento que eran mucho más detalles audibles que los visuales a la hora de jugar, ¿no? Como que lo que constituía mi fantasía, lo que formaba ese imaginario, cuando uno se está jugando y te imaginas la nave espacial y no sé qué, pues para mí esa fantasía era mucho más auditiva que visual. Más que imaginarme que esa puerta de ahí era la puerta de no sé qué, yo oía los motores de la nave y siento que ese era mi mundo fantástico, más, ¿no? En comparación. Y siento que eso, jugando a algo, yo me imaginaba la nave y me imaginaba el sonido, pues, los disparos, ¿no? Si la selva o el espacio, no sé. Bueno, ahora sé que en el espacio no se escucha nada, pero pues uno de niño no lo sabe y se imagina un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues supongo que a esa edad los niveles de fantasía, de juego, de imaginación es más o menos común y no sé, pero siento que son cosas, esa capacidad de juego, de imaginar que a lo mejor tenga que ver y que uno va perdiendo en la adultez, ¿no? Solo que a mí me pasó que no disminuyó, sino que pues muy, muy chico comencé con la música y eso me hizo acomodar ese imaginario en un lugar, en un código, tal vez, si se puede decir así. Y entonces eso me ha hecho desarrollar una serie de, pues como una capacidad de imaginar muchos sonidos simultáneos o varios sonidos simultáneos, imaginar el diseño sonoro de una escena, el diseño sonoro, quiero decir, y además la música, no sé, siento que de alguna manera me influyó, hizo que conectara pronto, ¿no? No sé si una cosa alimenta a la otra, ahora sí que no sé si es primero el huevo o la gallina, pero definitivamente una nutre a la otra. Hoy que me sigo imaginando cosas, me divierto mucho y también pues trabajo hasta cuando voy por las tortillas, ¿no? Estoy imaginando alguna cosa o estoy tratando de encontrar el tono dramático de un personaje en una obra de teatro, entonces lo acompaña una melodía ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco mi vivencia. Bueno, pues si esto les está haciendo ecos, este programa, o cualquier otro que hayan escuchado de cuestiones sensoriales, perceptivas, neurológicas del masaje cerebral, por favor no dejen de mandarnos sus testimonios, porque nos encantaría volver a hacer otro programa con su voz, ¿no? Entonces, escríbanos a científicosanónimos@gmail y ya por ahí nos ponemos en contacto y ya vemos cuál es la vía más fácil para que nos manden su audio. ¿A alguien con anauralia le puede hacer ecos?
No. No mentales. No, sí le puede hacer ecos porque, digamos, la percepción, sí está el estímulo. Eco. Eso sí lo escuchó. Dice que bien me salió. Todo buenísimo. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en el próximo Masaje Cerebral. No dejen de mandarnos sus testimonios para enriquecer el acervo del masaje cerebral. Esto fue todo el Masaje Cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor.